Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y como siempre estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, los versículos finales. Aquí hablamos de la lapidación de Esteban. Queremos de nuevo leer, ponernos un poco al día de lo que habíamos tratado en los cursos anteriores también. Ustedes pueden ir como siempre a YouTube, ahí tenemos nuestro canal Ñande Yarañe, la parte del Nuevo Testamento, nuestros cursos bíblicos. Al oír esto, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno de Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó: veo el cielo abierto y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a vociferar y tapándose los oídos se precipitaron sobre él como un solo hombre y arrastrándolo fuera de la ciudad lo apedrearon. Bueno, hasta ahí entonces habíamos llegado. Anteriormente nosotros decíamos que es bastante interesante que Esteban dice que ve la gloria de Dios, a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y era bastante difícil, de cierta forma, describir exactamente lo que Esteban en este caso estaba viendo, ¿verdad? Pero en fin, son las formas de describir y de decir que está lleno del Espíritu, es la fuerza de Dios que le da valor. Para Esteban sugiere que Jesús, que está ya crucificado, está en una posición, ¿verdad?, de autoridad a la diestra del Padre. Jesús crucificado, Jesús que ha resucitado, y entonces ahora el cielo también decíamos que está abierto. Él lo ve ahí a la derecha del Padre. Entonces es la autoridad. De cierta manera les está diciendo al judaísmo en este caso, atención, las cosas han cambiado. Toda una historia de la salvación. Por eso que tiene sentido el discurso de Esteban que comenzaba en el capítulo 7 del versículo 2, cuando él comienza a referirse, comenzando desde Abraham y va pasando toda la historia de la salvación. Pero para llegar a este momento, ¿verdad? O sea, para decir que él ve ya a Jesús resucitado en el cielo, que se abre relación directa entre Dios y el hombre. Allí está resucitado Jesús, en quien se cumple todo el Antiguo Testamento. Y cuando dice que está a la diestra de Dios Padre, le está diciendo a la derecha de Dios, ¿verdad? Entonces, en Él se ha cumplido y con Él
se está demostrando que el cristianismo entonces es la continuación, pero así, directa de todas las promesas que Dios había hecho con su pueblo. Les está llamando a los mismos judíos, les está diciendo, y bueno, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿En dónde ustedes se quedan? ¿Cómo es que ustedes no llegan a comprender y a entender que Dios ya ha obrado, que ya ha cumplido con sus promesas? O sea, es un llamado y un estirón de oreja. Y dice, comenzaron a vociferar, tapándose los oídos, no los enducéis la herea. Va el areta orejina, o sea, todas estas cosas, pero está blasfemando. Y entonces decíamos también que se precipitaron sobre él como un solo hombre. Esta palabra que aquí nosotros utilizamos en la traducción castellano, precipitarse sobre como un solo hombre, decíamos que se utiliza también en la famosa piara de cerdos, ¿verdad? Que se precipitan hacia el mar, el acantilado, y ahí se tiran al mar y mueren, ¿verdad? Entonces se precipitan como un solo, imagínense, viene a ser la impureza, o sea, viene a ser la incapacidad de ver y de descubrir en Jesús, de ver y descubrir en esta historia de la salvación que Dios cumple con sus promesas, ¿verdad? Entonces, para ellos era una verdadera blasfemia. Entonces, la reacción del Sanedrín parece extrema aquí, pero es típico de aquellos que rechazan a Dios, decíamos. Es típico. Umi la nos enducé ando y cuase y oía yepas a doy cuase y baebe vende no entendemos ahí hoy. Es una reacción extrema en este sentido. Pero es típico de aquellos que rechazan a Dios y están perdidos en locura espiritual. La locura espiritual, es decir, Dayaya Poponaína Peñandera Pea lleva, nos quedamos con ciertos parámetros, nos quedamos con ciertas leyes, ¿verdad? Sobre todo como aquí nos está queriendo mostrar el cristianismo en relación al judaísmo. Volvemos enseguida al programa de Yarañe e Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré, por siempre.
Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar aleluya. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar aleluya. Yo soy libre, yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar aleluya, aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, la palabra que no nos abandona. Nunca estamos ya en el tiempo ordinario. Vaya papeñan de yara, yepa, o uja jucuabo peñan de coebe, peiponamía, apeisa ya guatata manteja ya pota mante peñan de yara, yurrejai señande. Ñagenduro peñe, es ñamoino, ahí peñan de coebe. Escuchemos hoy de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 al 18. Hermanos, ya que los hijos tienen una misma sangre y una misma carne, Jesús también debía participar de esta condición para reducir a la impotencia mediante su muerte a aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar de este modo a todos los que vivían completamente esclavizados por el temor de la muerte. Porque Él no vino para socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Y así continúa esta palabra del Señor. La carta a los Hebreos que nos hace una síntesis de la acción salvadora. Vaya papeñan de yara ou, hoy cuando debe lleva los decretos, los mandamientos, cómo nosotros tenemos que hacer el camino de salvación. Aupeares y ponañan de peñan de yara oerúa, cueñan de aniquen al añimo a ti, que trajo para los ángeles, dice, para salvar a los ángeles o a otros seres espirituales. No. Peñan de yara o uñan de apitepe, peñan de yara o yapoa yepa, pasión, muerte, resurrección, justamente para salvar al hombre. Ego igual eñan de peje coea yepa pejuicue, oños en babe cuepe curusure ñan de aepe yepa. Y entonces, queridos hermanos, si entendemos esto, es lo que nos dice la carta a los Hebreos, también nosotros tenemos que comprometer. Y allí esa cuamiga na lleva. Baisa pa peñan de yarañan de la juetere y baisa pa peñan de noina. Ya ya popo rajanguave y peñan de rape. Que hoy entonces entendamos y que recibamos esta gracia. Y sobre todo a través de esta bendición. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando.
paz, mi Jesús. Oh, yeah. Río Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz, he seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico, con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero, tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero, Jesús eres el primero, sigue el amor verdadero, se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón, te quiero adorar, tu nombre exaltar, en tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar, en tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 7 y la última partecita en que encontramos la lapidación de Esteban. En el versículo 57 ellos comenzaron a vociferar, tapándose los oídos, se precipitaron sobre él como un solo hombre. Arrastrándolo fuera de la ciudad lo apedrearon. Aquí está. Con el 58 entonces llegamos a lo esencial de todo lo que nosotros estuvimos presentando hasta ahora. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué lo apedrean? Y, o sea, la circunstancia, ¿verdad?, en que se encuentra también aquí Esteban, que lo llevan a la lapidación. Lo mismo que su maestro. Aquí decíamos que es típico todo esto de aquellos que rechazan a Dios y que están perdidos en una locura espiritual. Se taparon los oídos ante la revelación de Dios, la cual consideraban como blasfemia esta revelación, ¿verdad? El hecho de que Jesús está a la diestra del Padre, el hecho de que en Jesús verdaderamente se cumplen todas las promesas. Upealando y que se taparon. Son ciertas actitudes que se utilizan muy bien a través de estos lenguajes. El tapar el oído, un lenguaje maravilloso para decir no nos enduce la belleza. No nos enduce y esteo, y entonces
es una cosa peligrosa, decíamos nosotros, ser religioso aparte de una relación verdadera con Jesucristo. O sea, el aspecto del religarnos, la religión es llegar y buscar lo esencial y lo fundamental de la relación del hombre con Dios. Eso es lo que quiere decir religión, religarse a la propia existencia. Y entonces, religarse a nuestra propia existencia, la religión nos lleva a lo esencial, al preguntarnos esencialmente de quiénes somos nosotros, quién es el hombre, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el sentido de la propia existencia, qué es lo que Dios entonces me ofrece, o cómo Dios, mejor dicho, aquí como hemos leído en este capítulo 7, desde el inicio, cómo Dios va organizando nuestra propia historia, cómo Dios se va manifestando, mejor aún, en nuestra propia historia. Vaya pe ñande yara oye cualcaina, vaya ñande yara o guataña en viejina, vaya va pe ñande yara o hishakajo mesacaña de peñandera pe. Ma bañande muy vaya yumo otro vaya va evala ya hipotama evala ya usean sin decir lleva jamás bañande. Ahí está. Esta es la única pregunta en realidad que responde los 73 libros que nosotros tenemos en la Biblia. Estos 73 libros que forman parte de nuestra Biblia justamente responden a la pregunta crucial y esencial del religarnos, de la religión, del aspecto existencial del hombre. Ma bañandé, va eva peñande yara la yerureñande, mara va peñande yara ñande mboua pea comundo ape ari. Va isa bañande yawa tamana, va isa pañangua heyuta lleva peñande yara renondebe. Es decir, todo un camino de salvación. Qué interesante que es, ¿verdad? Y esa es la religión, esa es la forma como nosotros vamos entendiendo, vamos entrando y vamos procurando comprender este camino de salvación y hacer este camino de salvación. Y entonces, por eso decíamos que es una cosa peligrosa ser religioso, en el sentido religioso, si nosotros no vamos a lo esencial y lo fundamental, si nosotros vamos por las ramas, porque aquí lo que está queriendo acentuar y subrayar es decirnos que en el cristianismo verdaderamente se ha cumplido la promesa de Dios, o es el camino certero para poder llegar a la felicidad y a la realización del hombre. Dios mismo que interviene en nuestra historia, Dios mismo que se hace parte de nuestra historia, por no que la Jacob ya ayuda ya a otros a motos lleva a nunca a lo esencial y lo fundamental. Por eso dice, es peligroso ser religioso, pero en un sentido de buscar el camino o el sentido de nuestra existencia, pero sin llegar a lo esencial, que es descubrir en nuestra propia historia la intervención de Dios a través de Jesús, a través del cristianismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto,
que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí.
bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en este capítulo 7 y estamos hablando la última partecita, la lapidación de Esteban. Aún viene la hora cuando cualquiera que les mate pensará que rinde servicio a Dios. Decíamos desde el Evangelio de San Juan. Y esto es lo que está sucediendo y esto es lo que se está queriendo subrayar. Viene la hora cuando cualquiera que les mate a ustedes, que les quiera hacer desaparecer. Este es el sentido religioso, por eso decíamos es peligroso, decíamos en el bloque anterior y en los capítulos anteriores también de nuestros estudios bíblicos. Peligroso el aspecto religioso. Y es clásico, ¿verdad?, de las personas que no quieren saber nada de Dios o que no quieren reflexionar sobre su propia existencia, en síntesis. El que no quiere entender quién es él mismo, ¿verdad? Y entonces simplemente vive una vida pero sin cuestionarse, sin preguntarse, sin buscar la razón de la propia vida, el propio caminar, hacia dónde voy, qué es lo que busco, qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, cómo verdaderamente me voy a realizar en este mundo buscando la felicidad, ¿entienden? O sea, esto es lo que aquí se nos está presentando y se nos está mostrando. Hopeagola ñande ñañepi ana ya eshana ba ella bala yawero watata ba ella ba ñandea lleva ya ella katajina. Caminar hacia Dios en síntesis. Porque
cuando Esteban decía que él veía el cielo abierto al Hijo del Hombre, al pie, o sea, la autoridad. ¿Quién me da esa autoridad para conocerme a mí mismo? Y ahí está. Es el cristianismo entonces. ¿Por qué? Porque Jesús, que está ahora resucitado, que está con Dios Padre, a la diestra de Dios Padre, ¿entienden? O sea que con esto le está dando la certeza total y absoluta con esta visión. Por eso que es una visión también. Con esto te está queriendo decir, lleva porque se me ocurre nada más. Sino que el lenguaje de tener esa visión está queriendo decir lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy sintiendo es la misma fuerza y manifestación de Dios, que yo ahora les estoy comunicando a ustedes. Bueno, eso es lo que el autor sagrado nos está queriendo decir. Y por eso después viene esa expresión. Como ellos no aceptan porque están embotados, están encerrados, dice que arremetieron a una, como un solo hombre, ellos comenzaron a vociferar tapándose, se precipitaron sobre él como un solo hombre, arremetieron, ¿verdad?, contra él, como un solo hombre. Esto usa la antigua palabra griega jormao, decíamos. Antigua palabra griega, jormao. Y esta es la misma palabra usada para describir el correr de los cerdos, de los chanchos, cuando se precipitan al mar. El demonio, ¿verdad?, que le pide. Viste que la autoridad también de Jesús, que ha venido aquí entre nosotros. Vamos a leer un poco San Marcos, capítulo 5, cuando nos presenta esta partecita, en que los cerdos, ¿verdad?, entonces están allí, el demonio en realidad que les pide este endemoniado. Vamos al capítulo 5, versículo 13 en adelante. Pero antes vamos a buscar desde el capítulo 5, 1. Luego llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía dominarlo. De día y noche vagaba entre los sepulcros y por la mañana dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús. ¿Se dan cuenta? Aquí viene esta escena que estábamos diciendo, ¿verdad? Los espíritus impuros que suplican, ahí en los cerdos. Recuerden que los cerdos, esto tenemos que hablar solamente sobre la cuestión del chancho, del cerdo, lo que significa en la religión, ¿verdad?, esta imagen que se utiliza del cerdo en la religión del judaísmo. Los espíritus impuros suplicaron entonces a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos. Es decir, que este es el lugar de los espíritus impuros, ¿verdad? El chancho, el cerdo. Y desde lo alto del acantilado, toda la piara, unos 2000 animales, se precipitó. Ahí está el verbo jormao, que nosotros decíamos, jormao, se precipitó al mar y se ahogó. Bueno, y después ya vienen todas las consecuencias. Pero es interesante cómo utiliza el mismo verbo para darnos a entender todo lo que significa el movimiento de este Sanedrín, de los sumos sacerdotes. Se están
comportando de una manera, entre comillas, impura. Le está llamando cerdo, en síntesis, ¿entienden? O sea que hipogila y lenguajeina, ¿verdad? ¿Cómo le está llamando? O sea, ustedes están haciendo lo mismo que hacen estos espíritus impuros, ¿verdad? Que nos llegan a comprender y que nos llegan a ver cómo Dios se manifiesta y cómo Dios nos ha salvado a través de Jesucristo. Le está pidiendo que acepten el cristianismo entonces y no se encierren en sus propias ideas. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por ñande yarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En ñande yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. ñande yarañe, Canal 25, primer canal católico del país.
Bienvenidos al Centro Televisivo Tectón. Yo soy Jesús Sellas y hoy, 11 de enero, la Iglesia nos recuerda a Santo Tomás de Cori. Fue un ejemplo de humildad y de caridad. Creció y vivió con la convicción de que tenía que ser santo. Nacido en el 4 de junio de 1655 en Cori, Italia, su infancia estuvo marcada por la pérdida de sus padres y la responsabilidad de cuidar de sus hermanas. Aprendió el oficio de pastor y gustó de la presencia de Dios, de la que también le hablaba el espléndido entorno de la campiña en la que pasaba largas horas al día saboreando una fecunda soledad, cual manto en que volvía el divino coloquio que sostenía con el Altísimo. En el entorno le habían dado el nombre de El Santico por su manifiesta piedad. Cuando sus hermanas se desposaron, pudo abrazar la regla franciscana, ya que estaba familiarizado con la comunidad de frailes que se hallaba en su ciudad natal. Después de realizar el noviciado en Orvieto y de cursar los estudios reglamentarios, en 1683 fue ordenado sacerdote. Su primera misión fue la de maestro de novicios en el convento de la Trinidad de esa localidad, pero Tomás amaba la vida eremítica. Por eso, cuando supo que esa vía comenzaba a despuntar en la orden y que las previsiones de gobierno de sus superiores incluían la posibilidad de poner en marcha un retiro en el convento que existía en Civitella, actual Vellegra, se ofreció para esta misión. Aquellos que conocían sus dotes singulares lo destinaron allí. Llamó a la puerta del convento en 1684 con una carta personal de presentación, clara y escueta. Rezumaba humildad: «Soy Fray Tomás de Cori y vengo para hacerme santo». Con excepción de un pequeño paréntesis de 6 años en los que fue guardián del convento de Palombara, donde llegó con el objetivo de instaurar otro retiro, el resto de su vida lo pasó en Vellegra. Entre sus muchas virtudes se destaca su vivencia de oración continua y su amor sin reservas a la Eucaristía. La clave de su vida radicaba en las interminables horas de postración ante el Santísimo. Si el corazón no está en oración, la lengua trabaja en vano, solía decir, aconsejando a los frailes que leyesen con devoción el oficio divino. Durante más de 40 años experimentó la aridez y ausencia de consuelos. Exquisito en su caridad, se ofrecía a todos de manera servicial y respondía con paciencia a los hermanos que no veían con buenos ojos la radicalidad de la vivencia de la vida franciscana. Incluso llegaron a dejarle solo para atender el convento. Con tan celeste bagaje recorría los caminos, administraba los sacramentos y veía florecer los milagros a su paso. Fue un apóstol incansable que transmitía el Evangelio con la transparencia de quien lo ha hecho vida en sí mismo. Con claridad y sencillez, conmoviendo con sus palabras a quienes iban a escucharle. Su voz resonaba fundamentalmente entre las gentes que poblaban el Lacio. Como buen franciscano, no ocultaba su predilección por los pobres. Para esto reservaba también esos actos de caridad con los que han jalonado su biografía, dejando plasmados rasgos de fe que atraían del cielo bendiciones divinas extraordinarias. Así se cuenta que, habiendo dejado vacías las despensas del convento de pan por haber repartido todo entre los necesitados, al llegar sus hermanos hallaron cubiertas todas las necesidades que tenían. En el epistolario de su autoría se detecta su exquisitez y atención a cada una de las personas que se acercaban a él, junto a las que dispensaba a los hermanos de su comunidad. Fue agraciado con muchos favores celestiales, entre otros los éxtasis que en ocasiones se producían públicamente. Uno de ellos sucedió mientras se hallaba repartiendo la Sagrada Comunión y fue elevado hasta el techo portando el copón en sus manos, para volver a descender poco más tarde ante los atónitos ojos de los fieles, a los que pudo continuar dando la comunión con toda naturalidad. Falleció el 11 de enero de 1729, mientras dormía, con el sublime gozo de haberse integrado enteramente a Cristo y a los demás. Ese mismo día, como era su costumbre, atendió a los penitentes en el confesionario durante horas. Fue beatificado por Pío VI el 3 de septiembre de 1786
y canonizado por San Juan Pablo II el 21 de noviembre de 1999. Ese día, este pontífice recordó que el santo fue imagen viva del buen pastor. Como guía amoroso, supo conducir a los hermanos encomendados a su cuidado hacia las verdes praderas de la fe, animando siempre por el ideal franciscano, haciendo notar que vivió la realeza del amor y del servicio, según la lógica de Cristo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. El Vaticano publicó el mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el 11 de febrero. El lema es «Cuida de él». En el mensaje, el Papa advierte del aislamiento o el abandono que sufren muchas personas enfermas y por eso trata de mandarles un mensaje de ánimo. Non lasciamoci imprigionare dalla tentazione di rimanere soli e sfiduciati a piangere addosso per quello che ci succede. Non cediamo alla logica inutile e inconcludente della paura, al ripetere rassegnato che va tutto male e niente è più come una volta. El Papa hace un llamamiento para que los cristianos dediquen tiempo a los enfermos y hacer de la Iglesia ese hospital de campaña del que habló en otras ocasiones. En este mensaje para la Jornada del Enfermo, el Papa señala que nadie en la Iglesia debe estar solo y anima a cada uno a poner algo de su parte para cuidar de quien más lo necesite. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Y estamos reflexionando sobre este pasaje tan hermoso, tan lindo, Hechos de los Apóstoles. Aquí tenemos la lapidación de Esteban, capítulo 7. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Echándole fuera de la ciudad. Y ustedes saben que justamente también estos que perdieron a sus cerdos, a sus chanchos, eran unos 2000, dice. Justamente después le van a echar a Jesús de su región. Le echan fuera. Teogo hay. Que vienes aquí a atormentarnos, decíamos luego nosotros de un comienzo. Es impresionante, ¿verdad? Cómo la Biblia se lee dentro de la Biblia, cómo nosotros vamos entendiendo y cómo con esta narración maravillosa entendemos la realidad que está pasando en ese momento en la relación del judaísmo y del cristianismo. Porque aquí con estas parábolas, con estos cuentos y con estas narraciones nosotros entendemos cuál es la relación que en ese momento existía entre el cristianismo y el judaísmo. Aquí dice echándole fuera de la ciudad. Lo llevan y lo apedrean a Esteban. El extenso de su ira se demostró por la ejecución de Esteban. No aguantamos, no podemos. Esto significa entonces una cerrazón total, una incapacidad de diálogo y una incapacidad del judaísmo, en este caso, de la apertura y de la universalidad, ¿verdad? Absolutamente. Entonces les está echando en cara. Por eso les decía que estos pasajes son muy duros del cristianismo con respecto al judaísmo mismo y cómo se va presentando y cómo se va diciendo lo que había sucedido. Y entonces se demostró con la ejecución de Esteban lo pesado, ¿verdad? La situación difícil en este relacionamiento. Y ahora entonces nosotros vemos que se hace sin demora, dice, o sea que enseguida esto sin tener en cuenta también la ley romana y que fue realizada según la costumbre de
según la tradición judía, que es la lapidación. El escrito judío del siglo II, la Mishnah, que se llama, describió la práctica de apedrear. Cuando el juicio termina, el condenado es traído fuera para ser apedreado. Cuando a 10 codos del lugar de la lapidación le dicen confiesa, porque es la costumbre de todos que serán ejecutados, hacer confesión. Y todo el que confiesa formará parte en la era venidera. A 4 codos del lugar del apedreamiento, el criminal es despojado. La caída al lugar de apedreamiento era 2 veces la altura de un hombre. Uno de los testigos empuja al criminal por detrás para que caiga boca abajo. Después lo ponen boca arriba. Si muere por la caída es suficiente. Si no, el segundo testigo toma la piedra y la deja caer sobre su corazón. Si esto causa muerte es suficiente. Si no, es apedreado por toda la congregación de Israel. Imagínense, esta es la forma entonces como se apedreaban a los que iban, ¿verdad?, en contra. Bueno, vamos a volver un poco a repetir porque esto es importante que nosotros sepamos dentro de la tradición judía, ¿verdad? Entonces, cómo apedreaban a los reos, cómo ellos apedreaban, como decía siempre, hacer desaparecer el mal. Ellos decían así directamente. Entonces, la Mishnah, esto estamos en el siglo II, o sea que no está muy lejos de lo que nosotros estamos en este momento también hablando. Estamos al inicio ya del siglo II. Describió la práctica de apedrear. Esta es la forma como apedreaban. Cuando el juicio termina, el condenado es traído fuera para ser apedreado. A 10 codos del lugar de la lapidación le dicen confiesa, porque es la costumbre de todos que serán ejecutados hacer una confesión. Y todo el que confiesa formará parte en la era venidera. Bueno, un primer elemento. Después, a 4 codos del lugar del apedreamiento, el criminal es despojado, lo desnudan entonces. Después dice, la caída al lugar de apedreamiento era 2 veces la altura de un hombre, 2 veces la altura de un hombre. Entonces, 4 metros de profundidad, ahí lo tiraban. Bueno, uno de los testigos empuja al criminal por detrás para que caiga boca abajo. Después lo ponen boca arriba. Si muere ya por la caída es suficiente. Si no, el segundo testigo toma la piedra y la deja caer, ¿verdad?, sobre su corazón. Si esto causa la muerte es suficiente. Si no, es apedreado por toda la congregación de Israel. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre estos pasajes interesantes que también nos hacen entender, ¿verdad?, la relación en ese momento que existía de un cristianismo incipiente que estaban haciendo. Y aquí tenemos el testimonio con estos escritos, Hechos de los Apóstoles. Volvemos la próxima con más Ñandi Yarañe. Les voy a dejar la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandi Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.